Bueno, como les habíamos anunciado antes, gracias a todos por estar pendiente de esta situación de emergencia a nivel internacional, a nivel global por el virus COVID-19 o coronavirus. Y en esta oportunidad queremos dar algunas recomendaciones profesionales acerca de la prevención de esta enfermedad en los pacientes renales, especialmente los que se encuentran en procesos de diálisis. Me acompaña este día el doctor Mario Enríquez, fundador de la Fundación Renal del Salvador y Salvadorian Renal Foundation de Nueva York, y Juan Carlos Guerra, que es coordinador de la fundación acá en Nueva York. Bienvenidos. Gracias. Doctor, Gracias. cuéntenos por favor brevemente cuál es la función de la Fundación Renal de El Salvador y su hermana de la Fundación en Nueva York. La función principal de las fundaciones renales es la educación del paciente. Es educar al paciente acerca de cómo mejorar su salud, cómo comer los alimentos adecuados que no le dañen más el riñón o que le causen otros problemas, evitar medicinas o productos nefrotóxicos. Más que todo es educación. Nosotros trabajamos muy de cerca con las nutricionistas renales en El Salvador y trabajamos también con otros personal de salud. Pero es la función de la Fundación Renal en este momento. Juan Carlos, tal vez si nos puede explicar brevemente, de acuerdo a las recomendaciones que están dando las autoridades de salud y gubernamentales, cuál es el primer cuidado básico que deben de tener los pacientes en general y en particular los pacientes renales ante esta emergencia por el coronavirus y otras enfermedades que circulan en esta época. Bueno, la principal medida es lavarse las manos, ¿verdad? Siempre estarse lavando las manos, cuidando, sobre todo las personas que tienen ya una condición especial, cuidarse un poquito más, tratar de no estar en grupos grandes donde posiblemente pueda haber personas que ya estén contagiadas. Y eso. ¿Por qué es importante que tomen medidas adicionales de cuidado? Porque no hay nada como la prevención. O sea, la fundación se dedica a la prevención y la verdad no hay nada mejor para contener una enfermedad que prevenirla. Los pacientes renales, ¿cuál es la situación en torno a la fortaleza de su sistema inmunológico? ¿Es una población de riesgo? Sí, los pacientes renales son los diabéticos, tienen un gran riesgo de contraer esta enfermedad porque tienen la inmunología del cuerpo está completamente disminuida. Lo mismo los pacientes mayores de 70 años, ¿verdad? Todos esos tienen la función inmunológica disminuida. Entonces son altos riesgos para cualquier tipo de infección. Como ustedes saben, el COVID-19, que es conocido así, es una pandemia hoy. Y se ha ido aumentando aquí en los Estados Unidos, se ha aumentado tremendamente. Hoy 46 estados de la Unión Americana están con este virus. Y hoy se decretó emergencia nacional en los Estados Unidos. O sea que es una cosa bastante seria. Uno de los problemas que han habido aquí en los Estados Unidos es la falta de recursos que tenían ellos para Hacer las hacer los pruebas. tests en los pacientes. Entonces, se tardaron en hacer estos tests, porque esta infección ha sido desastrosa para países como Italia, donde la mortalidad es bastante alta. Un montón de médicos italianos han muerto tratando a estos pacientes. O sea, de que es una emergencia y este país, los Estados Unidos, que es un país de bastantes recursos, se tardó bastante en atacar, en tratar de contener la enfermedad. Entonces, ahorita estamos en la fase de evitar que esta enfermedad se expanda en todo el país. Doctor, Entonces, en la conversación previa que tuvimos hoy en la mañana, usted me decía que los pacientes diabéticos y que están en diálisis son de alto riesgo para esta infección.
y mencionaba que los síntomas son, que a los que hay que ponerle mucha atención es a la fiebre, la tos seca y los problemas para respirar. Esos son los 3 síntomas más importantes. Lo que yo hago con los pacientes de diálisis y con los pacientes de la oficina, que llaman para citas médicas, les preguntamos si han tenido fiebre, si han tenido tos seca o si han tenido problemas para respirar. Entonces, si el paciente contesta algunos de estos 2 positivos, entonces le decimos al paciente que no llegue a la oficina, sino que se vaya directamente a servicios de urgencia donde pueden hacerle el examen de y para que no llegue a contaminar a los pacientes que están sanos dentro de la oficina. Ese es un problema que tenemos ahorita. Pero en El Salvador, que es otra realidad completamente distinta, lo más importante que pueden hacer los pacientes es lo que mencionó Juan Carlos, que es lavarse frecuentemente las manos, si tienen cosas con alcohol para limpiarse las manos, eso es bien importante, que lo tengan frecuentemente siempre que toquen cualquier superficie. Y lo más importante es el aislamiento social, o sea, evitar las conglomeraciones de gente. Por ejemplo, funerales, las misas, procesiones, actividades religiosas, fiestas. Ya vienen las procesiones, todas esas cosas van a tener que evitarse. Pero esos son consejos y protocolos que tiene que poner el país. Usted mencionaba que lo primero que deben hacer es llamar a su médico y reportar un síntoma como estos, para empezar la fiebre, la tos y problemas para respirar. ¿Qué recomendaciones da usted para las unidades de diálisis? Los pacientes en las unidades de diálisis, como las unidades de diálisis tienen salas de espera, donde están mezclados toda la gente que cuida a los pacientes de diálisis, que son personas sanas, están mezclados con todos los pacientes de diálisis ahí en la sala de espera. Entonces hemos evitado que los pacientes que tengan fiebre o que tengan tos, que no lleguen a meterse a la sala de espera, sino que tienen que estar en otro sitio más aislado, por lo menos 6 pies de distancia de las personas sanas. Y si tienen todos esos síntomas, que llamen antes a la unidad de diálisis para estar listos a recibirlos a ellos, para tratar de aislarlos. Ese es un gran problema en El Salvador, porque nosotros hicimos con la Fundación Renal, llevamos enfermeras graduadas que hacen hemodiálisis aquí en los Estados Unidos para evitar el control de infecciones en las unidades de diálisis, para ver cuál es el control de infecciones. Por ejemplo, nosotros no entramos a las unidades de diálisis si no vamos cubiertos con una gabacha protectora. Usamos guantes, no usamos el estetoscopio en todos los pacientes. En cambio, en El Salvador eso no se mira que se hace, sino que los médicos entran y examinan al paciente, se van al otro paciente. Entonces, eso es... Hay una cadena de transmisión. Es una cadena de transmisión. Entonces, eso es sumamente importante, de que las unidades de diálisis desarrollen sus protocolos de acuerdo a la realidad del país. Usted Yo no mencionaba... sé cómo está el país para chequear. Siga, perdón. No sé cómo están ellos. Usted mencionaba también la importancia de que deben las enfermeras, los trabajadores de salud, los médicos, instruir a los pacientes en el uso de mascarillas y pañuelos desechables. Correcto, porque el problema es de que todo el mundo anda usando mascarillas y no todo el mundo necesita las mascarillas. Las mascarillas son para los pacientes que tienen infecciones respiratorias, y esos son los que deben de usar las mascarillas. O los médicos y las enfermeras que están tratando a estos pacientes. Porque eso también, las enfermeras, los trabajadores de salud que trabajan con estos pacientes tienen que cubrirse la cara. Tienen que usar anteojos protectores, no los anteojos comunes, sino que son unos anteojos especiales, protectores,
guantes y las gabachas de aislamiento. Todo eso es rutina aquí. No sé en El Salvador si eso se está implementando, pero se debería de implementar en las unidades de diálisis. Y yo creo que como parte de la desinformación que se ha dado, ¿verdad? La gente también está un poquito desinformada en el sentido de que han abarrotado supermercados, tiendas y todo en busca de artículos de limpieza Supuestamente y de primera, sí, supuestamente de primera artículos necesidad. de otra primera necesidad, ¿verdad? Sí. Pero esto también deja sin recursos al personal de salud. Y es importante que el personal de salud tenga acceso a recursos para que puedan trabajar. Porque eventualmente, por los casos que se han visto, yo entiendo de que pues también esta es una enfermedad que hay que hablar lo que la gente, alguna gente se está curando, o sea, está saliendo de la enfermedad. Y lo que está pasando, lo que se ha visto es que hay tantos pacientes que los servicios médicos se desbordan. Exacto. Entonces, Es como un llamado a hacer uso racional de los servicios de salud. de los servicios de salud, sí. o sea, Porque como decía el también, doctor, llamar a un doctor primero y decirle, tengo estos síntomas, ¿qué tengo que hacer? O sea, los niños, por ejemplo, casi no tienen síntomas. Entonces, se les recomienda a las personas de alto riesgo también no estar mucho en contacto con los niños, porque los niños son un foco de transmisión tremendo. porque ellos traen todos los gérmenes de la escuela y del kinder y llegan a besar, abrazar a un abuelo. Entonces Sí. es ahí donde se complica la situación. Porque ellos tienen el sistema inmunológico fuerte, pues entonces no, o han tenido otras infecciones con el coronavirus, porque hay otros coronavirus que les dan infecciones a los niños, entonces tienen cierta inmunidad, por eso es que ellos no se enferman tanto, ¿verdad? Entonces, todo esto son consejos importantes que deben de seguir los pacientes. El aislamiento social es sumamente importante. Aquí en Nueva York, en una comunidad de Westchester County, New Rochelle, un señor, un abogado, infectó como a 100 personas por asistir a la sinagoga donde hacían los servicios de los bar mitzvahs y los funerales. Entonces, todos esos son sitios en los que se puede transmitir la enfermedad y hay que tener mucho cuidado. Todos los países están saliendo con este virus porque es una pandemia. No se puede evitar que no llegue a El Salvador. Como dicen todos, hacen un chiste que dice que El Salvador nunca ha ido al mundial. Entonces, si este virus es mundial, no va a llegar a El Salvador. Esperemos. Pero también sí es cuestión de tiempo, ¿no? Y también es la realidad del país es bastante distinta a la de Estados Unidos y también obviamente la medida de cerrar las fronteras, aunque es cuestionada por unos, o acá en Nueva York que se demanda el cierre de escuelas, pero hay consecuencias sociales con efecto dominó de que afectan a muchas personas. Ya para ir cerrando, en cuanto a la alimentación de los pacientes renales y de los pacientes que están en diálisis, ¿qué extras precauciones deben de tomar en el contexto de esta pandemia? Bueno, tienen que lavarse las manos antes de comer, como dijo Juan Carlos y dice todo el mundo. Todos los alimentos tienen que ser lavados también y limpios, ¿verdad? Porque cuando estos alimentos se compran, el tomate y todo eso puede ser que haya sido tocado por alguna persona que tiene el virus, ¿verdad? No se han hecho estudios la transmisión del virus a través de los alimentos, pero es lógico, si la gente va al supermercado, anda tocando las cosas ahí, ¿verdad? Entonces, hay que lavar bien todos los alimentos antes de prepararlos y comer bastantes cosas que le aumente el sistema inmunológico. La vitamina C es bien importante. Todo ese tipo de precauciones tienen que tomar los pacientes diabéticos. ¿Qué alimentos son, le dan un empuje al sistema inmunológico? Tal vez nos podría ayudar mencionando algunos. Y también que sean, tal vez para los pacientes renales, más beneficiosos. El problema es que muchos de esos pacientes que tienen bastantes antioxidantes, también tienen bastante potasio. Okay. Entonces hay que tener mucho cuidado con los alimentos. Hay que consultar con las nutricionistas
a ver si ese alimento antioxidante que van a tomar, las frutas y todo, que tienen muchos antioxidantes, no aumentan el potasio, o cómo hacer para disminuir la cantidad de potasio en la fruta. Ese es otro detalle que podríamos abordar, tal vez, porque pues si la gente dice hay que comer cítricos, hay que tomar jugo de limón, hay que comer miel o kiwi, pero también puede tener un efecto contraproducente. Entonces, nosotros en la fundación tenemos un video, no necesariamente del sistema inmunológico para los pacientes renales, pero sí tenemos un video en el que se explica el método, por ejemplo, de la doble cocción, otros métodos para reducir los niveles de ciertos minerales en los alimentos para que puedan ser consumidos por pacientes renales. ¿Cuál es el sitio donde pueden las personas ver que lo más importante para estos pacientes es el aislamiento social, okay, para evitar de que esa enfermedad se transmita. Yo ahorita tengo 73 años, voy a tener 73 años, entonces yo no estoy viendo pacientes en la oficina. Los médicos más jóvenes están viendo los pacientes en la oficina. Yo hago consultas por teléfono y consultas a través de Skype. A las unidades de diálisis estoy haciendo mis visitas virtuales. Y entonces, y a través de la computadora yo renuevo las medicinas de los pacientes para evitar el contacto con algún paciente que esté contaminado o que yo les pueda llevar alguna enfermedad a los pacientes. Okay. Entonces, medidas así uno tiene que tomar, ¿entiende? Cuando es un paciente de alto riesgo para este virus. Ok, entonces, ¿cuál es el sitio web o a dónde pueden buscar más información? El sitio web de la fundación es www.fundacionrenaldelsalvador.com. Y también ustedes tienen fuerte presencia en Facebook. En Facebook también nos encuentran como Fundación Renal del Salvador y probablemente si alguien quiere comunicarse con nosotros es más fácil que le contestemos a través de Facebook. De las redes sociales. Sí. Exactamente. Y pueden hacer preguntas a través del Facebook y vamos a contestarle lo mejor que nosotros podamos porque tenemos experiencia aquí en los Estados Unidos y en otros países lo que ha sucedido, porque en El Salvador todavía no se ha desarrollado el virus como en estos otros países. Ok, perfecto. Bueno, entonces hemos tenido esta interesante conversación con el doctor Mario Enríquez, quien es el fundador de la Fundación Renal del Salvador y Salvadoran Renal Foundation de Nueva York, Juan Carlos Guerra, coordinador de los proyectos de la oficina de la Fundación. Y por favor, estamos a sus órdenes. Estos son consejos profesionales. Pueden enviarnos sus mensajes vía las redes sociales y vamos a tratar en la medida de lo posible de dar una actualización en torno a, dependiendo cómo evoluciona la situación de la pandemia del COVID-19 o coronavirus, y estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Adiós.